Finalizan con la proyección de un documental y una mesa coloquio las actividades por el Día Mundial del Alzheimer. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de 101 Televisión Ronda. Estas son las noticias que tienes que conocer en nuestra serranía. El arquitecto redactor del Plan General de Ordenación Municipal de Ronda mantuvo una sesión informativa en el convento de Santo Domingo, organizada por la Asociación de Ronda y la Comarca 2030, con el objetivo de facilitar un cauce para la participación ciudadana. Todo preparado para que Ronda acoja del 23 al 24 de septiembre el Campeonato de España de Barranquismo, en el que se van a dar cita cerca de 100 deportistas. La cuarta edición del Festival de Jazz de Ronda continuó ayer con la presencia de Arturo Serra, ya en el Teatro Vicente Espinel. Ayer, 21 de septiembre, fue el Día Mundial del Alzheimer. Por ese motivo, se han desarrollado diferentes actividades en la ciudad de Ronda. Después de las realizadas por la mañana en el hospital, ya por la tarde se pudo visualizar el documental Sigo siendo yo, donde los protagonistas son los propios afectados por esta enfermedad degenerativa, donde contaban su experiencia en primera persona. Posteriormente se desarrolló una mesa de debate sobre el tema, donde participaron profesionales del área de gestión sanitaria junto a los miembros de Aroal. Que hay una enfermedad que se llama Alzheimer. Cuando conocí la enfermedad fue en el año 1998, el momento en que diagnosticaron a mi madre con tan solo 60 años. La primero que me dijo el neurólogo fue: es una enfermedad degenerativa que perderá con el tiempo la capacidad mental y motriz. Mi primer impacto fue miedo, mucho miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al cómo, cuándo y por qué. No sabía cuándo podía ocurrir, cómo podía ocurrir y en qué momento podía ocurrir. A lo largo de los años conseguimos, una serie de personas, fundamos una asociación, luchamos, lo que se decía entonces era que podíamos trabajar para el familiar, para ayudar al familiar, porque el familiar necesitaba respiro, ya que por el enfermo no se podía hacer nada. Entonces, pues empezamos a trabajar, conseguimos un taller, abrimos ese taller y dábamos, que era lo que hacíamos, se suponía que era lo que hacíamos, dar respiro al familiar, que era lo que necesitábamos. La enfermedad de Alzheimer no necesitaba otra cosa que darle respiro al familiar, porque por el enfermo ya no podíamos hacer nada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues para ello, con la evolución de los años y del tiempo, ha ocurrido lo que vamos a ver hoy. Esto es un documental que no ha necesitado actores, porque los protagonistas son los propios enfermos de Alzheimer. Personas de menos de 65 años, con su vida laboral activa, en las que le dicen que tienen Alzheimer. Y nos cuentan en primera persona, desde que lo diagnostican hasta la actualidad de hoy. Hoy hablo de hace 2 semanas que estuve con parte de ellos. Entonces, como vemos, en estos casi 25 años, cómo ha evolucionado, cómo la investigación ha evolucionado y cómo tenemos que hablar de otra manera. Lo que se va a hacer es una proyección, un documental sobre la enfermedad de Alzheimer, en el que los protagonistas principales son afectados por la enfermedad de Alzheimer y que reivindican, forman parte del panel de expertos de personas con Alzheimer
que se creó precisamente como una iniciativa para que ellos reivindicaran o pusiesen en marcha distintas propuestas para reivindicar sus derechos. Y el documental, pues, lo que nos cuenta en primera persona es cómo ellos viven esta enfermedad e intenta, por supuesto, hacer una apología de los derechos que tienen y las necesidades, y por supuesto esto al final implica a muchos agentes, muchas instituciones, y de ahí pues la representación que tenemos hoy aquí, que hemos intentado que haya profesionales tanto de atención primaria como de medicina interna, neurología y por supuesto el movimiento asociativo, que son fundamentales para intentar cubrir todo esto. Claro que sí es importante porque aunque no hay tratamientos milagro, hay una cantidad de acciones que se pueden poner en marcha y de recursos que tenemos que conocer para poder, lo primero, abordar el diagnóstico y acompañar a la persona y a la familia en el diagnóstico, y después creo que también es muy importante conocer el entorno y de qué disponemos nosotros aquí en la serranía para poder abordar este tema, tanto desde el punto de vista de los servicios sanitarios, de los servicios sociales y también desde el punto de vista de la iniciativa privada y las asociaciones, que creo que un poco existe cierto desconocimiento, digamos, de la población de este tema. Lo habitual es que en el caso de personas más jóvenes acudan con quejas de memoria. La mayoría de las veces los síntomas que se detectan en un primer momento son las quejas de memoria. Los principales actores en este sentido, en cuanto al diagnóstico precoz, suele ser la atención primaria, por eso necesitamos una sensibilización de este estamento importante a la hora de la captación precoz, incluso realización de screening, la sensibilización en cuanto a esta enfermedad, y luego también hay una parte de pacientes que lo que vienen refiriendo son cambios conductuales. En este sentido, los cambios conductuales pasan más desapercibidos, pueden ocurrir en personas más mayores y se pueden asumir que son dependientes de otro tipo de enfermedades o de otro tipo de patologías. Por eso se insiste en que la atención primaria es fundamental, tanto como eje vertebrador como para establecer un diagnóstico precoz. Y normalmente esos son los síntomas. En primer lugar, bueno, es una enfermedad que claramente está asociada con un envejecimiento de la población y sabemos que estamos ante no es una epidemia porque es así, la gente cumple años y sí sabemos que hay población o un porcentaje mayor de población de más edad. Pero también creo que el documental va a hablar un poco de diagnósticos más precoces, entonces hay como dos grandes grupos de diagnóstico y entonces por un lado está el aumento de edad de la población, pero por otro lado también está cierta sensibilización y la capacidad para diagnosticar que tenemos si realmente ponemos en marcha todos los elementos que tenemos para diagnosticar, tanto elementos como pueden ser técnicos analíticos, como elementos que pueden ser psicológicos o test, un abordaje un poco multidisciplinar del tema. El arquitecto redactor del Plan General de Ordenación Municipal de Ronda mantuvo una sesión informativa en el convento de Santo Domingo, organizada por la Asociación de Ronda y la Comarca 2030, con el objetivo de facilitar un cauce para la participación ciudadana en la actividad urbanística y de este modo dar información de las claves principales de este plan, de voz del propio autor. Cierres discordantes, cubiertas discordantes, huecos discordantes, instalaciones discordantes, toldos discordantes, fachada o ingeniería calamitosa, alicatado que deben de ser de otra manera, publicidad que sobreactúa, ¿no? Placas solares encubiertas puestas como el que le echa de comer a los pobres, ¿no? Algunas piscinas encubiertas que debieran de ser de otra manera, ¿no? O no estar, algunos zócalos, antenas, maquinaria, mobiliario urbano discordante también, contenedores que están mal ubicados, que no deberían estar puestos de esa manera, aparcamientos irregulares, digamos, zonas donde de manera digamos, clara debiera de mejorarse el espacio público, volúmenes discordantes, edificios discordantes, incluso volúmenes fuera de la que se han edificado al margen de la realidad. Por tanto,
en el entorno de los PIC, pero no solo en todo el PIC, sino en todo el conjunto histórico. Hemos hecho un exhaustivo inventario que, en cuanto el plan se apruebe, será norma. Y por tanto, en un año, en 2 o en 18, pues, Ronda irá teniendo un mejor aspecto. Y también iremos interiorizando que las cosas se deben de hacer de cierta manera, ¿no? Porque estoy seguro de que muchas de esas cosas a las que yo le he puesto el apellido, pues ya no sé yo repitiendo, ¿no? Lo de discordante, pues igual se han hecho con buena voluntad, ¿no? O a un criterio personal, pero que vista la ciudad en su conjunto, pues quizá no sea lo más adecuado. También para facilitar la gestión del día a día, que nos interesa muchísimo, ¿no? Pues hemos incorporado trabajos tan detallados, de tal modo que ya no haya controversia sobre si un edificio o un volumen se puede demorar. Ya no dependerá de que el técnico municipal o, sobre todo, el técnico de la Dirección Territorial de Agricultura opine si algo se puede demoler, si se tiene que rehabilitar, hasta dónde, ¿no? Es mucho un trabajo exhaustivo en los catálogos de presupuestos, pero en todo el resto del caserío, para que ya sea norma dónde se tiene derecho a demoler y dónde tenemos la obligación de rehabilitar como signo de autenticidad cultural. El secretario general del Partido Socialista de Málaga, Ignacio López, y la parlamentaria andaluza Isabel Aguilera han criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, está más preocupado por el mitin del PP el domingo que por avanzar en el autogobierno de Andalucía. También han lamentado la situación actual de la sanidad y la educación, en concreto el estado actual del servicio de ambulancias de la Serranía. Que necesitan un presidente que se ocupe de ellos, de su sanidad, que, insisto, funciona peor que nunca, de la educación, que funciona peor que nunca, y de los 43 municipios que sufren restricciones de agua y es responsabilidad suya. Así que el señor presidente de la Junta debería, insisto, hablar menos de los demás, ocuparse menos de otros y ocuparse más de lo que para lo que ha sido elegido, que es para ocuparse y preocuparse de la sanidad pública, que es una necesidad acuciante, que los ciudadanos andaluces merecen una sanidad pública. 5 años de gestión nos sirven ya para decir que está peor que nunca, que la sanidad pública está peor que nunca en estos 5 años. ¿Y quién ha sido presidente en estos 5 años? Moreno Bonilla. Por lo tanto, responsabilidad suya. Así que se ocupe del mandato que tiene, de las funciones que tiene, de las competencias que tiene, y que deje de hablar y de quejarse de los demás. Porque cuando uno está como él todo el día quejándose de otros, significa que lo que está es ocultando su incompetencia. La incompetencia del presidente de la Junta para solucionar los problemas y necesidades de los ciudadanos andaluces. Esa es la realidad que viven y sobre todo sufren los estudiantes andaluces y los usuarios de la sanidad pública, que no ven atendidas sus necesidades como merecen. Así que se ponga a trabajar, que haga sus deberes como presidente de la Junta y que se ocupe de lo suyo. El transporte sanitario no urgente. Miren ustedes, la comarca de la Serranía de Ronda es una comarca aislada geográficamente, una economía de montaña, la población está muy envejecida. Al estar tan aislado geográficamente, el punto de conexión más cercano sería Ronda y necesita, sobre todo en el transporte no urgente, contar con una garantía de un servicio de ambulancias que preste el servicio y que garantice a los pacientes que pueden recibir su tratamiento en el momento adecuado. Pues miren ustedes, hemos recibido en numerosas ocasiones a lo largo de este verano a los profesionales y a los representantes de los trabajadores de las ambulancias y también a los de la comarca de Ronda, que han acudido al Parlamento y nos han trasladado la mala situación en la que se encuentra la flota de ambulancias. Una flota en la que casi todos sus vehículos han sufrido averías que son sustituidos unos por otros y que hacen que las condiciones de seguridad en las que se transporta a los pacientes sean muy bajas. Además, también denuncia que al ser vehículos tan viejos, las condiciones de habitabilidad de las propias ambulancias
pues resultan poco satisfactorias para los pacientes. Cuando una persona se encuentra mal, cuando va a recibir un tratamiento médico o cuando viene incluso de Málaga de recibir el tratamiento y tiene que llegar a un pueblo de la serranía, todas esas horas de viaje, ese mal estado de carretera y esa mala situación en la que se encuentran las ambulancias, pues hace que estas personas sean lo que se puedan considerar maltratadas por el sistema sanitario. Por eso desde aquí queremos reivindicar a Moreno Bonilla, como les decía al principio, que cumpla, que haga sus deberes y que cumpla con el derecho a la sanidad de todos los rondeños y rondeñas y de los habitantes de la serranía. Miren ustedes, al principio de verano, sobre el mes de junio, nos dijeron que todo ese problema que estaban sufriendo las ambulancias se iban a solucionar con un procedimiento de licitación que tenían abierto para cambiar de empresa. Pues a día de hoy poco o nada ha cambiado. Todavía no se ha producido la adjudicación. Por eso queremos pedirle celeridad y queremos pedirle compromiso con este territorio, porque está haciendo que vivir en la serranía de Ronda sea más difícil que vivir en otra zona de Andalucía donde haya un mayor acceso a la sanidad. Así que desde aquí le exigimos compromiso y reivindicamos el derecho a la sanidad de todos los rondeños y rondeñas. Ahora te contamos en breve las noticias más importantes de Málaga, Andalucía, España y el mundo. Una pelea familiar acaba en un tiroteo con 4 detenidos y 3 heridos leves en Dos Hermanas. La Policía Nacional está investigando lo sucedido. Por el momento hay 4 detenidos y 3 heridos leves. La Policía Nacional intervino ayer en un supuesto tiroteo en la barriada de Los Potros de la localidad sevillana de Dos Hermanas. El conflicto se originó debido a problemas de convivencia entre miembros de una misma familia. Fue sobre las 6:30 de la tarde cuando varias personas portando un arma larga agredieron a varios miembros de su misma familia, los cuales viven en el mismo bloque, y llegaron incluso a disparar el mencionado arma. A su llegada, los agentes de Policía Nacional confirmaron la existencia de 3 heridos leves por arma de fuego, recuperando a su vez el arma con el que se habían producido los citados disparos. Al mismo tiempo, fueron detenidas 4 personas por ser los presuntos autores de los delitos de tentativa de homicidio, allanamiento de morada, tenencia ilícita de armas y lesiones. Griñán renuncia a pedir al Tribunal Constitucional que suspenda su entrada en prisión por el caso ERE, pero mantiene su recurso. El tribunal estudiará su desistimiento y las medidas cautelares de los otros condenados la próxima semana. Nos lo cuenta Alejandro Vieira. El expresidente andaluz José Antonio Griñán ha renunciado a la petición de medidas cautelares que había realizado al Tribunal Constitucional para que suspendiera su entrada en prisión por el caso ERE. En este fue condenado a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación. Así, Griñán renuncia a pedir al tribunal que suspenda su entrada en prisión, pero mantiene su recurso. La entrada en prisión del expresidente de 77 años ya fue suspendida en junio por la Audiencia Provincial de Sevilla. Este aplazamiento se impuso por un periodo de 5 años para tratarse el cáncer que tiene diagnosticado desde 2022. Es importante recalcar que el Tribunal Constitucional no suele frenar el ingreso en prisión cuando la pena supera los 5 años de privación de libertad por tratarse de condenas graves. Su enfermedad, como decimos, llevó a la audiencia a considerar que su estado de salud era incompatible con su estancia en un centro penitenciario. El tribunal estudiará su desistimiento y las medidas cautelares de los demás condenados la próxima semana. El último barómetro del CIS coloca al PSOE en primera posición, casi 2 puntos por encima del Partido Popular en la primera encuesta tras el 23J. El tercer puesto cambia en comparación con los resultados obtenidos anteriormente y Sumar adelanta a Vox. El sondeo del centro que dirige José Félix Tezanos, el primero tras el 23J, arroja un resultado que daría ganador de las elecciones al PSOE con un 33,5%. En las elecciones obtuvo un 31,7%, mientras que otorga al PP un 31,7%, un 1,35% más que en los resultados de los populares en los últimos comicios generales. También hay diferencia entre la encuesta del CIS y los resultados del 23J en cuanto a la tercera plaza. En las elecciones, Vox quedó por delante de Sumar, con un 12,39 y un 12,31% respectivamente, pero el sondeo invierte los puestos y, aunque sigue muy cerca el uno del otro, otorga un 11,9% a la coalición que lidera Yolanda Díaz y un 11,1% al partido de Santiago Abascal. España ha pactado con Bruselas descartar el plan para imponer peajes en las autovías en 2024. El gobierno sustituye la medida por otras alternativas para impulsar el transporte sostenible, con especial referencia al ferrocarril.
La cláusula figura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno emitió a la Unión Europea en 2021. Aún no hay un acuerdo definitivo, pero la Comisión Europea asegura que se están haciendo grandes avances. España ha pedido a la UE eliminar el compromiso adquirido para recibir los fondos a cambio de los peajes. Por el momento, se avanza satisfactoriamente hacia el pacto. ¿Qué otras medidas nos pueden permitir, desde luego, introducir incentivos para que se utilicen otros sistemas de transporte? Estamos hablando sobre todo del transporte ferroviario de mercancías. Hemos planteado otras medidas alternativas a ese sistema del pago por uso y, por lo tanto, estamos compatibilizando y dando alternativas que, en este caso, la Comisión Europea ha recibido satisfactoriamente. Hace unos meses se desató la polémica y el cruce de acusaciones. El secretario general de la DGT, Pepe Navarro, reveló que en 2024 habría peajes en autovías, pero luego dijo haberse confundido. El Gobierno lo negó. Sin embargo, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, reconoció más tarde que se encontraban renegociando en este aspecto con las autoridades europeas para no tener que implantar el pago en autovías. Finalmente, el Gobierno central ha acordado con la Unión Europea prescindir de los peajes en autovías. Nos vamos hasta Marbella porque este viernes y hasta el domingo la Costa del Sol y más concretamente Casares acoge el mayor evento deportivo de golf del mundo. España y Andalucía vuelven a ser el epicentro del golf mundial, en este caso femenino. La Solheim Cup comenzó con un acto de inauguración en Marbella, en la antigua Plaza de Toros de Puerto Banús, donde el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dio la bienvenida a los equipos y resaltó la importancia que tiene esta competición en el aspecto turístico y promocional. Bueno, estamos hablando del mayor acontecimiento del golf femenino en el mundo, que supone 85.000 espectadores, con un retorno de 500 millones de euros en la Costa del Sol, Andalucía, y con prácticamente con casi también 500 millones de espectadores en el mundo, ¿no? Por tanto, es un acontecimiento de primerísimo nivel que hace la marca Costa del Sol, la marca Málaga, la marca Andalucía, la pone completamente en el mundo y estamos muy satisfechos porque van a pasar por aquí en estos días personalidades de todo tipo, del mundo deportivo, social, económico. Una competición que resultará una ventana al mundo para la Costa del Sol y para toda Andalucía. En torno a 200 millones solamente el impacto económico, el impacto relacionado con la reputación y el conocimiento de la marca Andalucía y de la Costa del Golf. Después, obviamente, hay un impacto económico directo que es el que producen jugadoras, equipos, los aficionados, en realidad todo el circo del golf que se mueve en relación a un acontecimiento de este nivel. Es el torneo de golf femenino más importante a nivel mundial, que enfrenta a los equipos de Europa y Estados Unidos, y desde este acto inaugural se notaba el colorido de las aficiones. Todo preparado para que Ronda acoja el 23 y 24 de septiembre el Campeonato de España de Barranquismo, en el que se van a dar cita cerca de 100 deportistas y que cuenta con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Paralelamente también se va a disputar el Campeonato de Andalucía de la modalidad, en el que participarán 30 personas divididas en 4 equipos mixtos, lo que garantiza al menos la presencia de un mínimo de 4 mujeres. Hoy los bomberos han estado revisando la zona. El tiempo previsto para mañana en la serranía de Ronda es de cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas se mantienen, la máxima será de 26 grados y la mínima de 14. El viento soplará a una velocidad de 15 km por hora y la humedad relativa en el aire es del
Ya saben que pueden seguir informados en 101 Televisión, 101televisión.es y en nuestras redes sociales. La cuarta edición del Festival de Jazz de Ronda continuó ayer con la presencia de Arturo Serra, ya en el Teatro Vicente Espinel. Seguirá esta tarde con Alexia de Sogus Quarter para cerrar mañana con Ernesto Aurinat Quartet. Antes, por la mañana, en la Plaza del Socorro, ha actuado el grupo rondeño Colossus Jazz. Con ello nos vamos, que tengan un magnífico fin de semana. Muy buenas noches.